Central de Venezuela. El profesor Enrique Sánchez Falcón es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. El temario de este foro será el siguiente: la comparación del proceso constituyente de 1999 y el 2017. Los mecanismos de revisión, la enmienda, la reforma, la Asamblea Nacional Constituyente y la modificación de la Constitución de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente, las comunas, los fundamentos, viabilidad y el Estado comunal. Sin más, dejo con ustedes al profesor, quiero decirle que la dinámica de este foro va a ser que los ponentes van a hacer su respectiva presentación y luego, finalizada la intervención de cada uno de ellos, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Para ello, ya los compañeros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia tienen los respectivos cintillos para que quien tenga bien expresar o realizar alguna pregunta o expresar alguna duda pueda hacerlo a través de forma escrita. Van a estar alrededor del auditorio los estudiantes pertenecientes al Centro de Estudiantes. Sin más, entonces, le damos la palabra al profesor Eduardo Sánchez. Buenos días. Bueno, ante todo, bienvenidos. Quiero dar unas palabras de agradecimiento a las personas que nos hicieron esta cordial invitación. Nosotros somos profesores de la cátedra de Derecho de la Facultad de Derecho Constitucional, y nuestro titular de cátedra, el profesor Tulio Álvarez, ha hecho un esfuerzo para coordinar con las facultades hermanas la iniciativa de multiplicar y promulgar este tipo de foros, de manera que podamos, la comunidad estudiantil, estar informada. Queremos dar un especial agradecimiento a los profesores Alexandra Garces, de la Cátedra de Microbiología, al profesor Miguel Aponte, de Farmacoeconomía, a la profesora Margarita Salazar, decana de Farmacia, al profesor Balda, de Psicología, decano de Psicología, el profesor Eduardo Santoro, decano de Humanidades de Educación, el profesor o profesora Aura Osorio, decana de Odontología, la profesora Ingrid Merchán, de Microbiología, y el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, Glenn Cerro. Disculpen si me equivoco en el nombramiento de alguno de los cargos, pero la idea es que, bueno, nos manejemos dentro de nuestra comunidad estudiantil en la estricta actividad ampliada de lo que es el círculo familiar, porque aquí tenemos un principio constitucional que no se reconoce en los títulos nobiliarios. Entonces, si no son profesores, o si lo son, o son decanos, o tienen otro cargo, lo importante es que estamos presentes aquí todos con el ánimo de compartir conocimiento y que todos nos mantengamos en el mismo rango de la ciudadanía común, que es lo que nos interesa en este caso mantener en el proyecto de nuestra Constitución. Yo no voy a ser tan fundamentalista ni catedrático en el tema del derecho, porque sé que aquí hay muchas caras jóvenes, por lo que busco, que no tienen la referencia histórica y los fundamentos legales de cuáles han sido los procesos constitucionales en el transcurso de nuestra historia. Entonces yo me voy a circunscribir, y tratando de adaptarme a los 15 minutos que me sugirieron, hacer una breve reseña histórica de cómo es Venezuela desde el punto de vista constitucional. Y es bastante difícil tratarlo de hacer en 15 minutos, sin embargo voy a tratar de ser muy coloquial en la explicación. En el año de 1811 se establece nuestra primera constitución, y desde esa constitución a la presente hemos navegado aproximadamente 27 constituciones. Cada una de esas constituciones, desde el punto de vista histórico, tuvieron su fundamento y su argumentación de por qué había que hacer una nueva constitución.
Por supuesto, hay que meterse en la máquina del tiempo y viajar a la época colonial y entender por qué esos procesos constitucionales generaron esa constitución para el momento. Sin embargo, vamos a retrotraernos a las últimas dos constituciones, como para tener una comparación y poder entender el proceso actual, que estoy muy seguro que los profesores que continuarán la explicación lo harán con mayor detalle. Vamos a ubicarnos en el tema poder originario y poder derivado. Eso es una tesis que establece realmente quién tiene la facultad, quién es el depositario de la soberanía para poder decidir el destino de un país, de una nación. Y como somos un grupo de personas y hay un factor de un hecho social, nosotros necesitamos tener un contrato social que nos permita regular nuestra libertad. Entonces nosotros, a través de una carta o un contrato social, que en este caso es la Constitución, cedemos un poquito de nuestra libertad en el sentido de que yo suscribo este pacto para poder adecuarme y poder convivir y compartir con el resto de los ciudadanos. Por supuesto, si eso lo llevamos a una esfera mayor, entonces ya no es solamente los ciudadanos, es una nación, es un país, y de un país dentro de un sistema internacional, entramos dentro entonces de una comunidad internacional en la que se tiene que respetar ciertas reglas. Entonces, en el año 61 se establece, buscando específicamente el momento histórico, acabamos de salir de una dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en la cual para ese momento existían factores todavía perturbadores, sistemas o focos de anarquía nacional que podrían en ese momento histórico volver a revertir ese avance hacia la democracia dado el 23 de enero del año 58. Entonces, desde el 23 de enero del 58 hasta finales de octubre de ese mismo año, se establecieron estrategias políticas en representación de los líderes de los partidos políticos de la época, el líder político y posterior presidente Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Wolfgang Larrazábal, que eran los líderes políticos que hicieron todo el ejercicio de conquistar la democracia y tumbar la dictadura. En ese momento se establece como la cereza de un trago el pacto de Punto Fijo, que los que quieren utilizar con un humor negro y satanizar lo que es el pacto de Punto Fijo, realmente tuvo una esencia. ¿Cuál fue la esencia? Ellos se dieron cuenta, como líderes políticos, tomando en cuenta que no existía el internet, no existían las redes sociales, no existían los medios de comunicación masivos como los vemos hoy en día, que tratar de llevar un contrato social o una constitución nueva para garantizar la constitución con la participación de toda la ciudadanía para la época, quizás iba a ser muy difícil, porque no existían los mecanismos de velocidad con las redes de comunicación que tenemos hoy en día. Y entonces ellos hicieron una estrategia de redactar un contrato social en la que, por lo menos en principio, cubriera todas las garantías y necesidades de todos los ideales políticos y de todos los factores políticos que existían para la época. Es en el año 1961 que se establece esa nueva constitución, que posteriormente para el 99 podemos, y ya lo tocaremos, tomar como un elemento satanizador de cómo fue hecha. Es relativo. Circunscribiéndonos en ese momento, creo que esa fue la mejor estrategia política. ¿Por qué? Porque simplemente se tomaron todas las fuerzas políticas de la época, fueron incluidas en un proyecto político y, tal como se sucedió, pudimos vivir y subsistir 40 años de democracia. Que no fue perfecta, es verdad, no fue perfecta, y tanto así que esas imperfecciones llevaron a ubicarnos en la época ahora de los 90, en las intentonas de golpe que se estableció con el que posteriormente fue el presidente de la República. El presidente Hugo Chávez en su momento justificó que debido a ese contrato social, en este caso esa constitución, había sido hecho por el pacto punto fijismo como un traje a la medida a las cúpulas y corruptelas de partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a comentar si eso es así o no es así. Lo importante es establecer cuál fue el momento histórico de cómo nació la Constitución del 61.
Basado en eso, ya volvemos entonces ahora en los años 90, en el año 99, el presidente de la República, su candidatura presidencial se basó en ofrecer un proyecto político de asumir la presidencia, de cambiar la Constitución, alegando que la Constitución del 61 no había participado la población o el pueblo soberano. Que eso no es tan así, pero eso fue como se vendió. ¿Y por qué no fue tan así? Porque el Congreso de la República que existía cuando se fundamentó la Constitución del 61 era una representación del voto de cada uno de los ciudadanos a través de los diputados que iban al Congreso de la República en ese momento. Entonces era una representación indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución del 61 y la argumentación para la del año 99? Que la Constitución del 99 se vendió que era una participación directa, representativa y protagónica. Entonces, si nosotros tuviéramos tiempo, que no lo hay, de revisar cuál es el preámbulo de la Constitución del 61 y cuál es el preámbulo de la Constitución del 99, podemos ver esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que la del 99 establece que el pueblo soberano tiene que no solamente hacerse representar, sino tiene que participar, tiene que ser activo en la elaboración de esa Constitución. Entonces, los argumentos para poder decir que el poder originario residía en el pueblo y que la Constitución del 61 no establecía un mecanismo para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, para hacer un nuevo proyecto, sino que la Constitución del 61 estableciera un mecanismo de reforma o de enmienda. Entonces se genera ese debate en el año 99 y a través de sentencias que no voy a entrar en el tema jurídico, sino simplemente el resultado final, había como una cierta contradicción, porque se establecía que como el poder originario residía en el pueblo, teníamos derecho, desde el punto de vista de cómo se estaba vendiendo el proyecto, de que el pueblo hiciera una nueva constitución. Pero cuando se van a establecer cuáles son los mecanismos que no se consiguen, se fundamentan en sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Política Administrativa para la época. Entonces había cierta contradicción, porque si era un poder originario que no tiene que depender de nadie, no tiene nadie que lo preceda, después fundamentar que ese proceso se va a llevar por unas sentencias que son emanadas de instituciones ya constituidas, entonces ahí entra en el juego que es un poder derivado, porque si somos un poder originario, nosotros no tenemos por qué consultar hacia atrás, porque somos originarios, es a partir de lo que decimos en ese momento en adelante. Sin embargo, ¿cuál era la única diferencia, o no la única, pero la más resaltante de ese proceso del 99 a lo que estamos viviendo en el 2012? Yo considero que era el elemento protagonista o el carisma que gozaba el presidente de la República para el momento. Tenía una alta popularidad, era su oferta electoral para poder haber sido elegido como presidente y, por supuesto, cualquier cable pelado, como se diría vulgarmente, desde el punto de vista jurídico, que no estuviera concatenado, se justificaba con decir que el líder político estaba haciendo un cumplimiento a su promesa electoral de convocar a una constituyente. Y por supuesto los factores democráticos y electorales para el momento lo favorecían y de una u otra manera se subsanó cualquier tipo de crítica y a la final entramos en ese proceso constituyente. Ahora, yo tomo como referencia 61 el tema de los líderes políticos a través de un contrato social estableciendo bloquear cualquier tipo de situación que revirtiera ese avance democrático que se había conquistado en el año 58 y por tal motivo pudiéramos decir que sacara una constitución no a la medida, pero sí una constitución sin la consulta directa del pueblo. Sin embargo, fue una constitución que nos permitió subsistir 40 años de democracia independientemente de las izquierdas que se desarrollan ya por la parte humana, lamentablemente, que ya no es controlado desde el punto de vista constitucional. La actitud particular que puedan ejercer los funcionarios en el ejercicio de sus cargos no es responsabilidad directa de lo que diga el escrito de una carta magna, en este caso la Constitución. Entonces, la del año 99, yo le pondría como un humor negro, que si fue basado en lo que era el poder originario y la consulta directa del pueblo, vamos a establecer un hecho notorio y lamentable, por otro lado,
que el 15 de diciembre del año 99, independientemente del proceso jurídico que se llevó para llegar a ese día, lamentablemente ese día sucedía un desastre natural en muchas partes de Venezuela y específicamente en el litoral central, en el estado Vargas. En el estado Vargas, el 15 de diciembre del 99, un día miércoles, precedido de 15 días, 20 días de lluvias continuas, se generó lo que se conoce como el deslave de Vargas y la tragedia y muerte de muchos venezolanos en ese día y los días posteriores fue por supuesto muy trágico. Entonces, parte del tema político que precedió antes de hacer esa votación fue la alerta. Se le hizo una alerta a los líderes políticos para decirles que si era conveniente seguir con el proceso de elección para refrendar si era válida o no la Constitución. Y se utilizó una palabra retroactiva de la época de Simón Bolívar que dice, en boca del presidente de la República del momento, que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos rodee. Parece que apenas lo terminó de decir y guacata, vino el deslave. Entonces, cuando vemos estadísticamente cómo se aprobó la Constitución del 99, si el fundamento era que era un poder originario y era con la participación directa del voto, las estadísticas que nos mostró el Consejo Nacional Electoral del momento no fue así, porque si vemos los números, y eso está en el internet y está oficialmente ahí, con el 39.5% de la participación de los votos, el 78% de ese 39 dijo que sí estaba de acuerdo con la Constitución. Entonces, realmente, por supuesto, lo que se vendió fue que el 78% de los venezolanos dijeron que sí, estaban de acuerdo con hacer o aprobar esa nueva Constitución. Pero cuando vemos la estadística realmente no fue la mayoría de los venezolanos. Lamentablemente, justamente ese día no se pudo celebrar como se esperaba es la recepción de esa nueva Carta Magna. Entonces, es como un tema quizás retórico, pero subliminal. El poder originario y el poder derivado van de la mano, sí, deben ir de la mano. Sin embargo, cuando se argumenta que el poder originario es el pueblo soberano el que decide, entonces ahora vamos a aplicárselo al criterio del nuevo decreto dictado el 1 de mayo reciente, en la cual se llama este proceso constitucional. Y podemos entonces nosotros hacernos la pregunta, ¿realmente se está respetando e invocando el poder originario con respecto al poder derivado, lo que establece la participación del pueblo en unas votaciones directas, universales y secretas de cada uno de los ciudadanos? ¿O realmente se está vendiendo lo que nosotros titulamos en el temario fraude constitucional? Entonces, nuestro foro lo que quiere es rescatar desde nuestro punto de vista que hay un fraude constitucional y realmente tenemos que defender la Constitución. Consideramos que cambiar la Constitución no es lo que va a resolver el problema. Lo que resolvería el problema es simplemente cumplir la Constitución que tenemos. Me siguen en las palabras del profesor Pedro Afonso, que hará entonces ahora un análisis de los artículos que corresponden puntualmente a lo que sería la base legal a lo que se le está haciendo llamado a este proceso constituyente, y el profesor Poleira Sánchez Falcón hará, por supuesto, un análisis un poco más detallado de lo que realmente es el concepto de lo que se quiere incluir en este nuevo proceso constitucional. Las dudas, las preguntas las anotan y las respondemos al final. Gracias por su atención.